y nosotras sí tenemos la dicha de que ella es una de las cofundadoras de este núcleo de mujeres y teología. Es autora también de muchos artículos teológicos y últimamente de este libro. Yo soy de este libro de Ecofeminismo, Teología Saludable para la Tierra y sus Habitantes. Solo con ese título pues ya podemos ver gran parte de lo que ella es. Y ahora nos va a estar disertando este tema sobre Yo soy ella, una mirada ecofeminista a nuestra comunicación con la Madre Tierra. Entonces, Geraldina, bienvenida a este espacio. Estás en tu casa. Muy bien, buenos días a todas, a todos. Estoy muy contenta de ver por ahí cuántas personas, cuánta gente querida, luchadora, bellísima. Y entonces, pues para mí es un honor. Quisiera, antes de continuar, que sí me hicieran como anfitriona o coanfitriona, perdón, para yo poder iniciar, para poder compartir también. Entonces, estoy muy contenta, estoy muy agradecida también por poder compartir en este espacio. Tiramos la atrapas. Espérate, se fue mi canal. No. Hay un micrófono por ahí. Gloria, cierra tu audio, porfa. Perdón. Suele suceder. Suele suceder, entonces, muy bien. Te interrumpo un poquito, Geraldina. ¿Es ahora la canción o luego? Luego. Voy a avisar, sí. Ok. ¿Tienen apagados los micrófonos? Sí, todos están apagados, Geraldina. Muy bien. Y entonces ya damos permiso para grabar, ¿verdad? Muy bien, entonces, un gusto, un honor estar aquí compartiendo con todas ustedes aquí en esta gran sala Zoom, pero también las amigas, los amigos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, que también están conectadas a través en Facebook. Creo que estas jornadas son también para nosotras una reafirmación de nuestra esperanza, de nuestra convicción de un sueño por un mundo distinto también. Quisiera comenzar esta presentación vamos a tener dos temas. Hoy vamos a ver que tenemos ahí, Yo soy ella, una mirada ecofeminista a nuestra comunión con la Madre Tierra. Yo me gustaría comenzar esta reflexión invitándoles a todas ustedes a situarnos, a hacernos conscientes de nuestra presencia en esta tierra, a sentir que somos habitadas por la Ruaj, que estamos existiendo, la conciencia de existir, ubicarnos, y les invito a que sintamos cada uno donde está, sentirnos envueltas, sentirnos en esta tierra. Y les vamos a escuchar a la vez que vamos sintiendo, tomando esta conciencia de habitar en esta tierra, de que somos tierra, de también nuestra conexión con la tierra. Vamos a escuchar el canto Madre Tierra, Pachamama. Además, ya Sofía nos ha puesto en muy lindo ambiente,
nos ha aportado tantos elementos y estamos como así, como muy abiertos, muy disponibles. Entonces, vamos a escuchar y a esta canción mientras vamos sintiendo esto de ser tierra, de estar, de pisar esta tierra. No se preocupen, okay. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar la canción y este ejercicio va para el final, ¿verdad? Y vamos a avanzar. Me podrían ser coanfitriona nuevamente para poder seguir compartiendo. Sí, ya estamos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ubicarnos. La intención primera con este tema es colocar ante todo cuál es el escenario, digamos, ecosocial. Este es el punto de partida desde el cual pues me quisiera como ubicar ahí. Entonces, aquí lo primero, yo siempre digo, es como ese partir de la realidad, partir de la situación que estamos viviendo concretamente respecto a nuestra madre tierra. Y quiero comenzar diciendo que nosotros estamos asistiendo a un momento, un periodo único en la evolución de la historia del cosmos y en la evolución de la historia humana. Es una historia, una etapa de nuestra historia marcada fundamentalmente por, voy a mencionar en este primer punto como 3 fenómenos que nos tienen que sacudir en nuestra conciencia como seres humanos, en nuestra praxis social, pastoral y en nuestras reflexiones teológicas, espirituales. Y los 3 elementos que quisiera colocar primero aquí en este escenario es primero el de la policrisis sistémica. Tenemos que hablar no de pandemia, sino de sindemia. En segundo lugar, quisiera colocar que estamos asistiendo a algo, a la emergencia del nuevo paradigma de relación con la naturaleza. Y en tercer lugar, quisiera hablar de la interconexión que existe entre crisis ecológica y crisis de patriarcado, ya que es algo como típico, ¿verdad?, dentro de lo que es el ecofeminismo. Entonces, vamos primero con esto que llamamos como la policrisis sistémica. Con policrisis quiero referirme a que lo que estamos viviendo hoy día no es una crisis en singular, sino que son las crisis. Estamos viviendo múltiples crisis, ellas están interconectadas y sobre todo son crisis que tienen un carácter sistémico, es decir, son generadas por un sistema injusto, por un sistema depredador y que es como un árbol que no puede producir frutos buenos. Dentro de esta multiplicidad de crisis que nosotros estamos viviendo, por supuesto que la crisis ecológica destaca como, sí, es la expresión suprema de este sistema depredador, como podemos ver ahí en esta imagen, un sistema destructor. Entonces, estamos asistiendo a una crisis socioecológica inédita, sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, nos encontramos nosotros frente a lo que podríamos llamar, como lo dicen algunos analistas, algunos científicos, en una nueva, en lo que es la era del antropoceno. El antropoceno que se caracteriza por la centralidad de todo centrado en el ser humano y se ha encargado el ser humano de devastar la comunidad biótica, poniendo en riesgo la vida de todos los vivientes en el planeta, incluso la propia vida humana. Entonces, dada la gravedad de esta situación y de todos los efectos del cambio
climático que los humanos hemos provocado, hay quienes sostienen que no nos encontramos en una situación de crisis sin más, sino que estamos ante un profundo deterioro ecológico, social, ético, humano. La policrisis que vivimos desde hace mucho, ¿verdad? Se ha recrudecido en estos tiempos del COVID. Entonces, yo no puedo hablar hoy día como de este tema sin ubicarnos como en esto que nos está, de que todos y todas estamos o afectadas o infectadas de alguna manera por el COVID. Y el COVID-19 hay que leerlo como un momento revelador, o sea, hacernos la pregunta, ¿qué nos revela esta pandemia? Y lo que tenemos, los datos que tenemos en estos momentos es que ha revelado la realidad cruda y dura que viven las mayorías empobrecidas de nuestros pueblos, especialmente la situación de las mujeres. La pandemia también ha evidenciado la vulnerabilidad de la vida. Quienes estamos aquí conectadas, tantas hemos experimentado también o en carne propia o en carne ajena pérdidas, la fragilidad humana, la fragilidad social, ecológica, incluso la fragilidad de nuestra fe, la fragilidad también de nuestras comunidades. Hemos constatado en tiempos de COVID cómo la violencia hacia las mujeres persiste y se refuerza en estas situaciones de emergencia, en estas situaciones críticas y caóticas que estamos viviendo. No voy a dar datos, todas ustedes saben, también están muy al tanto o tienen casos de cómo en estos tiempos de pandemia, ¿qué ha supuesto esto? El quédate en casa para las mujeres. ¿Qué ha supuesto en cuanto a el recrudecimiento de la violencia, de los abusos, de las violaciones, del feminicidio? La pandemia también ha evidenciado que vivimos en esta sociedad del descarte, de la indolencia del sistema económico que coloca las ganancias por encima de la vida y que también, bueno, pues en estos tiempos se ha puesto en cuestión la arrogancia tecnocientífica, porque hemos visto que la ciencia, la tecnología, no son todopoderosas, pero también que la ciencia y la tecnología no garantizan ni la salud, ni la vida, ni los derechos básicos de las personas, ni los derechos de la madre tierra, porque todo se centra en la ganancia, en una mercantilización de todo. Pero esta pandemia ha desenmascarado, sobre todo, qué es lo que está a la base de todo esto, ¿verdad? A la base de la exclusión, a la base de este descuido de las personas más vulnerables en nuestros pueblos. ¿Y qué es lo que está a la base? Un sistema injusto, indolente. Voy a tomar las palabras que menciona la Laudato Si cuando dice es un sistema perverso e insostenible. Lo dice un par de veces, lo menciona la Laudato Si. Entonces, en estos momentos, cuando pongo esta diapositiva, es porque en estos momentos que vivimos, muchos de los análisis serios ven la conexión que existe entre esta pandemia y otras muchas pandemias estructurales que afectan que están azotando la vida de nuestros pueblos, el hambre, la crisis sanitaria, la crisis ética, la corrupción, el racismo, el androcentrismo, el militarismo, el clericalismo, etcétera. Entonces, esta es una perspectiva que aporta luz porque nos permite a nosotras colocar la pandemia del COVID en un contexto mucho más amplio, atendiendo a factores estructurales y coyunturales que ponen al descubierto que, bueno, que esa estructura es la que hace como que se haga todo como más dramático y que el COVID-19 se haga más letal para las poblaciones más vulnerables. Entonces, la pandemia tenemos que analizarla desde una óptica estructural
y sistémica para que podamos captar qué es lo que está a la raíz, no solo de esta pandemia, sino de también otras pandemias que han ocurrido en otros momentos de la historia. Y en este sentido, es que se hace este planteamiento, muchas visiones críticas de científicos, de científicas, de analistas sociales, cuando afirman que no estamos ante una pandemia, sino ante una sindemia, es decir, algo que es mucho más complejo, algo que es mucho más peligroso. Que este concepto de sindemia, ¿qué es lo que quiere decir? Si lo tomamos desde el punto de vista médico, nos dice, quisiera que alguien me pueda leer lo que está en la pantalla, cualquiera de las compañeras, compañeros, para entender un poquito cuál es el planteamiento de que no estamos ante una pandemia, sino ante una sindemia. No estamos ante una pandemia, sino ante una sindemia. Un cuadro epidémico en que la enfermedad infecciosa se entrelaza con otras enfermedades crónicas o recurrentes, asociadas a su vez a la distribución desigual de la riqueza, la jerarquía social, el mayor o menor acceso a vivienda o salud, etc. Factores, todos ellos atravesados por una inevitable marca de raza, de clase y de género. La sindemia es una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreverán de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos mágica y definitiva. Muchas gracias. Entonces, ahí ponemos atención a lo que tenemos puesto ahí en rojo, porque esto es lo que hace, lo que le da ese carácter como de crónico, de grave, es algo estructural, la distribución desigual de la riqueza, la jerarquía social, los accesos que tenemos a los servicios y sobre todo esos otros factores que se entrecruzan, raza, clase, género, también hay que poner la cuestión etaria por ahí, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos que vivimos, tiempos, digamos, de sindemia, un concepto que fue desarrollado sobre todo por antropólogos médicos, yo creo que es una categoría que nos puede ayudar, es una categoría, yo la considero como útil para explicar cómo en la crisis actual se entretejen distintos factores, factores sociopolíticos, factores ecológicos, biológicos, se entreteje lo coyuntural, pero también con lo estructural. Entonces, se habla de una sindemia, como nos dice ahí, cuando se suman dos o más condiciones o dos o más enfermedades, epidemias, que hacen que ese cuadro se haga como mucho más agudo y complejo. Entonces, una sindemia se podría definir como la concurrencia sí, esa unión de dos o más situaciones, enfermedades, en este caso, que coexisten en el mismo tiempo, en el mismo lugar, que interactúan entre sí a nivel biológico y social y que comparten también determinantes sociales subyacentes que están ahí en común. Es decir, que una sindemia es un entrecruce que se da, y que es lo que estamos viviendo ahora, ese entrecruce que se da entre pandemia y desigualdades estructurales que llevan a que se incremente el número de muertes, y esas muertes serían inevitables si muchas de ellas si viviéramos bajo en esquemas y organizaciones sociales menos desiguales y que no fueran injustas. Entonces, yo creo, quería situar eso, no nos vamos a liar con conceptos ni nada, sino porque la realidad es lo primero y no tanto los conceptos, pero creo
que hablar de sindemia sí es un marco conceptual que nos ha ayudado, nos está ayudando mucho, no solo al análisis de lo que estamos viviendo hoy día con el COVID-19, sino que también nos puede ayudar en nuestra lucha por una transformación holística, por lo que decimos que es un cambio sistémico. Entonces, si nos ponemos estas lentes primeras, que son como esta propuesta que les hago, las lentes de un análisis sistémico, analizando que vivimos no una pandemia, sino una sindemia, entonces sí podemos como desenmascarar qué es lo que no funciona bien en nuestra sociedad, en nuestro mundo, cómo es que hemos llegado a esta situación y cuáles son, digamos, las causas profundas y de dónde hay que arrancar para poder cambiar. Aquí les pongo una foto, es la foto de Tiffany Kenny. Ella es una investigadora de la Universidad de Laval de Quebec y ella es una de las personas que también nos ayuda mucho a entender, a abordar el COVID-19 como una sindemia, y esto es importante porque entonces permite fijarnos no así de una manera aislada en la enfermedad, sino también en cuál es el contexto social de las personas. Entonces, nos ayuda como a captar también como otras vulnerabilidades ahí. Entonces, yo quisiera ubicar esto porque, claro, dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver el tema de la comunión con la madre tierra, el ecofeminismo tal? Pues porque hay que situar esto, la sindemia que estamos viviendo actualmente, podríamos decir, es la sindemia del capitalismo que nos amenaza con cooptar, con tragarse, digamos, cualquier tipo de iniciativa para poder salir de este túnel en que estamos. Eso es lo que hace el capitalismo. Cualquier tipo de iniciativa, provenga de donde provenga, sea de los movimientos sociales, de la comunidad científica, de alternativas políticas o alternativas de resistencias personales o colectivas, las iniciativas para frenar el deterioro de la casa común, pues todo eso lo engulle. Se lo traga el capitalismo. Era lo que yo le presentaba en la imagen anterior con la cuestión del antropoceno. Entonces, ¿cómo el capitalismo es la sindemia? Es una sindemia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir generando virus y pandemias. Va a seguir produciendo también qué sé yo, otro tipo de problemáticas y va a seguir produciendo, hablando en términos médicos, vacunas y medicamentos, pero selectivos, mal distribuidos, manipulados, envueltos en corrupción. Entonces, por eso el compromiso principal, el compromiso ético que se desprende de esta visión de entender no la cuestión como una pandemia, sino como una sindemia, pues consiste en luchar contra esta misma estructura del capitalismo sindémico que seguirá convirtiendo todo lo que se le cruce por delante en un negocio rentable. Entonces es un tema muy importante porque precisamente nuestra comunión con la madre tierra se ve truncada, se ve frenada por la mercantilización de todo lo que hay en la tierra. Y este sistema, como decimos, el capitalismo sindémico convierte todo en mercancía, en negocio rentable. Convierte en mercancía las enfermedades mismas. Fíjense cómo ustedes estuvieron seguro muy atentas y atentos a cómo en la medida que decían que llegó el COVID a no sé qué país, que hay tantos casos, subían las acciones en la bolsa. Y en la medida también en que iba toda esa competencia con la cuestión de las vacunas, suben las acciones en la bolsa de New York, en la bolsa de Tokio, es decir, que este sistema sí convierte todo en esa mercancía, sea enfermedad, sea salud, sea vacunas o sea cualquier cosa. En mercancía se convierten los cuerpos de las mujeres, en mercancía se convierte la madre tierra. Entonces, hablar de sindemia, porque es interesante desde mi perspectiva, aunque yo no trato esta misma cuestión en el libro reciente que he escrito, pero como ustedes lo van a tener, yo quise hablar también como de otras cosas ahí. Entonces,
Hablar de sindemia es hablar de una perspectiva holística en la cual interactúan factores sociales, económicos, políticos, de género, etcétera. Y por eso es un planteamiento interesante desde el punto de vista del tema que estamos tratando en las jornadas y desde la perspectiva ecofeminista. Entonces, quisiera mostrar aquí en este esquema con el que voy a terminar este primer puntito, porque ¿qué es un enfoque? El enfoque sindémico va a abordar dos cosas importantes. Por un lado, se va a fijar en lo que son, como digamos, todos los condicionamientos sociales, las vulnerabilidades en la población. Se va a fijar también en lo relacional, en otras pandemias, en otras problemáticas que existen, pero no solo esto, sino que también aporta una perspectiva esperanzadora, una perspectiva de salida, porque se fija también en qué poder tiene la acción colectiva, la acción comunitaria, los movimientos de resistencia para poder transformar y mejorar la salud, el bienestar de la gente. Y ahí, en esa función transformadora de la acción comunitaria, del trabajo en red, del hacer sinergia entre los movimientos a favor de la justicia y de la vida, entonces se va a preocupar por la realidad, mejorar la realidad concreta, las condiciones de vida de la gente, reforzando todos los vínculos de cohesión social, el sentido de fraternidad, de sororidad, el sentido de comunidad, el sentido también de empoderamiento de todas las capacidades también individuales y colectivas que pueden contribuir a una vida distinta. Lo dejo ahí para no, ¿verdad?, marearles más con todo esto de la cuestión de este marco, si se quiere, como teórico de una categoría que quería traer aquí porque la vi como muy conectada también con los planteamientos que yo hago del ecofeminismo. Decía yo que en este telón, también en este escenario, hay que ubicar otro fenómeno al cual estamos asistiendo en estos tiempos, y es la emergencia de un nuevo paradigma relacional con la naturaleza. Esto es muy importante, cómo va abriéndose campo poco a poco, ¿verdad? Una nueva concepción cósmica y una nueva visión de la relación entre ser humano y naturaleza, que es la cuestión que tenemos que plantear para poder hablar de la comunión o de una espiritualidad, una ecoespiritualidad. Entonces, yo siento que asistimos a un momento esperanzador. Yo creo que muchas personas estamos en eso, en situar un momento de no retorno respecto a las cuestiones de género, respecto a las cuestiones también ecológicas. Yo creo que sí, que cada vez somos más las personas que tomamos conciencia de la inviabilidad de este sistema depredador, y somos muchas más las personas que creemos, tanto en la teoría como en la práctica, con nuestros planteamientos, nuestras reflexiones y nuestras acciones, que creemos que tenemos que dar un giro a nuestra forma de entender la naturaleza y de relacionarnos con ella. Entonces, yo creo que la ecología en estos tiempos se ha convertido en una cuestión de importancia capital para la humanidad, no solamente debido a esta crisis socioambiental, sino a que precisamente está surgiendo como una nueva conciencia sobre nuestro ser parte de esta creación, ser parte de la naturaleza. Esta es una cuestión clave porque dependiendo de cómo, a mí me gusta siempre trabajar con los cimientos, y mañana voy a trabajar con los paradigmas, ¿verdad? Es decir, los fundamentos también. Entonces, yo sí creo que dependiendo de cómo nosotras y nosotros entendamos la relación con la madre tierra, la relación ser humano y naturaleza, asimismo van a ser nuestras prácticas ecológicas, van a ser de respeto o de explotación, van a ser de cuidado, etcétera. Entonces,
Hoy día no podemos hablar del ser humano y de la dimensión relacional de nosotros, perdón, los seres humanos, sin tocar la pertenencia a una comunidad biótica, sin tocar la pertenencia a una comunidad más amplia, sentirnos parte, formo parte de la comunidad de la vida. Este es un tema crucial para nosotras, para las futuras generaciones, para todas las especies, ¿verdad? Entonces, esto nos está invitando a una ética ecológica, a una espiritualidad ecológica en la cual podamos poner cada quien nuestro granito de maíz o nuestro granito de arroz para revertir este terrible deterioro socioambiental o al menos frenar como esta, no seguir causando más daño a la madre tierra. Entonces, sin una ética de la responsabilidad frente a la madre tierra, sin un compromiso real que implica nuevas prácticas, nuevos estilos de vida, nuevos hábitos, comportamientos, estaremos perdidos como seres humanos. Estaremos de verdad en un desquicie, saliéndonos de los quicios, ¿verdad? Entonces, es un cambio de rumbo que nos lleva a esto, porque no nos salvaremos, ¿verdad? No nos salvaremos, nos tenemos que salvar con el planeta. Bien, entonces, estamos asistiendo a una situación de crisis profunda. Si la crisis es profunda, los cambios tienen que ser profundos. No necesitamos remiendos verdes, sino un cambio sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de este sistema en que estamos y de este modelo de desarrollo, modelo de crecimiento, entre comillas, este modelo de producción y de consumo, no será posible salvar la tierra y salvarnos también nosotras. El tercer elemento que yo quería también situar en este comienzo también es el de la interconexión que existe entre la crisis ecológica y la crisis del patriarcado. Esta es una cuestión que ha sido percibida y planteada concretamente por la corriente ecofeminista que analiza cómo existe esa relación muy estrecha entre los problemas socioambientales y las asimetrías de género. Entonces, el ecofeminismo, tanto ustedes, las que están en el curso, que en el estudio, en este diplomado que tenemos sobre teología ecofeminista, como también lo planteo también en el libro, yo creo que representa, es un signo de esperanza también en estos momentos y representa también como la emergencia de una nueva conciencia, porque articula de manera inseparable, como yo les pongo ahí, la escucha al grito de las mujeres y al grito de la tierra, que son los dos grandes gritos más fuertes que hoy se levantan en nuestro mundo. Entonces, los movimientos ecologistas y los movimientos feministas que venían de hace mucho haciendo, digamos, una crítica a la sociedad, una crítica a la política, a las religiones, han llegado a un punto, a una toma de conciencia de que ambos han de incluir mutuamente la perspectiva ecológica y la perspectiva feminista. Y no solo eso, sino la conciencia de que tenemos que caminar juntos, hay que entretejer las visiones, las reivindicaciones y las prácticas y saldremos fortalecidos y fortalecidas desde estos dos movimientos. Entonces, el ecofeminismo, ¿de qué surge? ¿De dónde brota? Surge como una protesta frente a la apropiación masculina de la agricultura y de los procesos de reproducción, es decir, la fertilidad de la tierra y la fecundidad de las mujeres, que son dos cuestiones que están muy ligadas al desarrollismo occidental, que es claramente patriarcal y economicista. Entonces, esa apropiación de la reproducción y de la producción se manifiesta especialmente en dos efectos que son perniciosos, destructivos, que son la explotación de la tierra
y la mercantilización de la sexualidad femenina. Una expresión terrible de esto es el tráfico de mujeres. Entonces, el ecofeminismo, ¿qué es lo que buscamos? Una nueva manera de pensar el mundo, de interpretar lo humano, de entender la naturaleza, poniendo el énfasis en la relacionalidad, en la comunión, en la interdependencia entre todos los seres como principio fundante del sostenimiento de la vida en el planeta. Entonces, esta es una cuestión, digamos, interesante porque también una de las visiones, digamos, que tenemos que superar es las jerarquizaciones y los dualismos que establecemos en la relación entre los humanos, pero también con la naturaleza, ¿verdad? Y eso es una cuestión clave. Las jerarquizaciones y las separaciones, cuando las superamos, entonces podemos avanzar hacia otro nivel de conciencia y podemos superar los complejos de superioridad, todos los complejos de superioridad que padecemos hoy y que están haciendo daño a la relación entre hombres y mujeres y la relación con la naturaleza. Los complejos de su superioridad de los humanos frente a otros seres, complejo de superioridad de los hombres frente a las mujeres, de los blancos frente a los negros, de mestizo frente al indígena, del adulto frente al niño, de los clérigos y los pastores frente a los laicos, etcétera. Ustedes ahí pueden ir en su reflexión completando todas estas cuestiones. Entonces, la propuesta del ecofeminismo se articula en torno a distintos ejes, pero sobre todo uno es la sustentabilidad ecológica y social basada en relaciones de hermandad con la naturaleza y con los seres humanos. También el respeto y la preservación de la diversidad biológica y cultural ante un sistema que es el de monocultivos. O sea, el monocultivo no solamente biológico, como vemos, el monocultivo de la soya, de la palma africana, sino hay monocultivos en la iglesia, monocultivos teológicos, todo aquello que es en lo que expresamos que no toleramos la diversidad, de que nos cuesta tolerar los arcoíris y la vida es un arcoíris, ¿verdad? También otro de los ejes en torno a los cuales se articula también el pensamiento ecofeminista es la búsqueda de una política, y yo diría una ecopolítica, que es de lo que yo hablo también en el libro, una ecopolítica incluyente basada en relaciones sociales y formas de gobierno que se inspiren en una democracia radical como un eje transversal, la democracia como cultura, decimos a veces dominicas y dominicos, ¿verdad? Pero la democracia radical como un eje transversal que tenemos que practicar en todos los niveles de nuestra vida, desde las relaciones cotidianas. Y cuando hablo de las relaciones cotidianas, pensemos en las 3 cosas sin las cuales no pasamos a nivel cotidiano, que es la mesa, la cama y la casa. ¿Cómo practicamos esa democracia en esos ámbitos domésticos? Pues desde ahí ha de arrancar hasta las otras relaciones públicas sociales, en la junta de vecinos, en las políticas públicas, la escuela, en el ámbito laboral. ¿Qué pasa con esa democracia radical en las organizaciones sociales, en las relaciones, en las iglesias, por supuesto, no podemos dejar fuera, en las relaciones entre países y en la relación también con la tierra? Entonces, esa democracia radical es la que puede garantizar la vida de todos y de todas en esta tierra y en pie de igualdad. Tendría que ser una democracia incluyente, como decimos aquí en Chiapas, y que Sofía también nos lo recordaba en el planteamiento del movimiento zapatista, es el sueño de un mundo donde todos y todas quepamos
un mundo donde quepan también otros mundos, o como dicen la Laudato Si, donde la casa común sea compartida por todos los vivientes. Entonces, cuando hablamos de esta visión, yo pongo ahí de una mirada ecofeminista, no hay que tomar, no es una cuestión ingenua ni romántica, ni tampoco es un asociar naturaleza y lo femenino, naturaleza y mujer, sino que estamos hablando de una postura política, podemos decir, ecopolítica, porque esta es la postura de mujeres y hombres, algunos hombres también, ante el problema de la degradación, de la sobreexplotación de la tierra, de la destrucción de los ecosistemas del planeta. Entonces, el ecofeminismo es esa apuesta por una democracia incluyente que se ha de extender a todos los seres, a todos los niveles de la vida, y por eso no hay que hablar simplemente de una democracia, sino pues como nos han dicho algunos ecoteólogos, es una biocracia, una cosmocracia, porque no podemos hablar de una democracia, de una política que no incluya a la madre tierra. Pero esta biocracia, esta cosmocracia, no puede ser algo así abstracto o romántico o referido al cosmos en general, como dicen algunas personas, sino que se ha de encarnar en prácticas concretas en las que vayamos ejercitándonos en cotidianizar la democracia, es decir, practicar esta democracia en todos los ámbitos en los que transcurre nuestra vida. En este sentido, es muy importante la conexión que hace el ecofeminismo con la dimensión espiritual. Ya Sofía también nos hablaba de esa riqueza de los pueblos originarios. Entonces, el ecofeminismo procura conectar esa dimensión, digamos, espiritual con la dimensión ética y política, pero tocándolo, como decíamos, en todas las esferas de la vida. Partiendo como de todos del mismo principio que del feminismo, de que lo personal es político, la visión ecofeminista nos ayuda a unificar todas aquellas cuestiones que el mismo patriarcado nos ha enseñado a ver de una manera separada, de una manera disociada o como polos antagónicos. Así nosotras podemos superar como esa fragmentación, esa disociación, y aprenderemos a entretejer pues las cuestiones que a veces la vemos como separada, como son lo personal y lo comunitario, lo público, lo privado, lo político, lo personal, lo ordinario y lo extraordinario, la fe y la vida, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Pero, claro, hablando como de una ecopolítica que garantice la vida de las mujeres, la vida en nuestro planeta, hay un tema y yo creo que no podemos pasar de largo. El tema por el cual que no podemos pasar de largo es la cuestión del poder, porque no podemos hablar de política sin que emerja esta cuestión del poder. Entonces, cuando se hace el análisis de, como dice ahí, la crisis ecológica y la crisis del patriarcado, irrumpe siempre esta cuestión del poder. Y es aquí donde el ecofeminismo nos va a aportar una nueva visión, una nueva manera de comprender también lo que es la política, cómo diseñarla, cómo entretejerla. Entonces, de cara a la crisis ecosocial que vivimos, es necesario plantear como una ecopolítica en la que ciudadanos y ciudadanas podamos practicar un liderazgo alternativo y una agenda política, digamos, ecoética. Pero también aquí se nos plantea el desafío de asumir nuestra tarea de ser líderes y lideresas y de forjar
nuevos líderes y nuevas lideresas que asumamos también compromisos reales para proteger y defender la tierra y defender la causa de las mujeres. Entonces, desde el ecofeminismo, el poder no solamente es cuestionado, sino que también es replanteado a partir de una nueva comprensión y de una nueva praxis, porque ya no se trata del poder a la manera patriarcal, que el poder patriarcal es un poder sobre los otros, poder sobre las otras, poder sobre la tierra, un dominio, digamos. Y esto, sino que se trata, como también lo dicen muchas ecofeministas, muchas teólogas feministas, no es el poder sobre, sino el poder con los otros, con las otras. Yo puedo con las otras, con los otros. O si no, el poder interior, que sería también como otra categoría como muy importante, el poder desde dentro, desde nuestra autoridad interior. Entonces, ese poder desde dentro, ese poder con las otras y con los otros es sumamente incluyente y resulta que es sumamente circular. Y esa palabrita la quiero subrayar porque circular lo podemos entender en ese doble sentido en cuanto a una estructura de círculo, ¿verdad? De todas y todos a la misma distancia, una forma de círculo que va contra la forma piramidal, pero también cuando yo digo circular, circular quiere decir que no está estático, que no está aprisionado por una persona, sino que es dinámico, que pasa, que es un poder compartido, la circularidad del liderazgo, la circularidad también del poder. Entonces, es un poder, ese poder compartido va a despertar las posibilidades, las capacidades escondidas en las personas y siempre va a resultar siendo un poder sanador, un poder que va a sanar nuestras relaciones, va a sanar la relación con la tierra. Entonces, claro, aquí esos serían como los 3 elementos que yo quería como colocar ahí. Y otra cuestión que quisiera también abordar es, porque algunas compañeras también me decían, vas a hablar un poco de qué pasa con la ecología integral y la ecología profunda. Entonces, pero claro, yo lo estoy viendo con las lentes ecofeministas y la pregunta es, ok, hablemos de ecología integral y de la ecología profunda, pero con esta pregunta, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres en estos planteamientos? Ustedes saben que aparte de la visión ecofeminista y de la visión ecológica de los pueblos originarios, estas son como las 2 grandes tendencias en estos momentos, las dos perspectivas que emergen con mucha más fuerza en las últimas décadas. La perspectiva del pensamiento de la ecología integral planteada, yo diría que, pues sí, por la Iglesia Católica, Laudato Si, es un planteamiento de ecología integral, el Sínodo de la Amazonía, la exhortación postsinodal Querida Amazonía, son muy conocidas de nosotras y nosotros en ese planteamiento de una ecología integral. Y esto es algo serio, yo digo, ojalá y lleguemos, ¿verdad? Es un planteamiento muy interesante del cual tenemos también que empaparnos, ¿verdad? Y está otro planteamiento todavía más radical, que es el de la ecología profunda, que cuestiona también la ecología integral y que quiere meterse como todavía más hondo, como con los derechos de todas las criaturas del universo, pues tenemos derechos, somos iguales, y que esta perspectiva de la ecología profunda cuestiona
todo lo que son, qué es lo que está de base, de fundamento ante esta crisis ecológica. Es una perspectiva que plantea posturas radicales y apunta a un nuevo paradigma, a cambiar totalmente cómo nos entendemos los humanos y cuál es nuestro lugar en el conjunto del cosmos. Y la propuesta es, estoy diciéndole en resumen, porque esto es algo largo, pero estoy diciendo así de una manera quizás muy resumida, muy simple, que la propuesta es de una vida ecocentrada que supere el antropocentrismo, que es el que está a la raíz de la crisis ecológica. Entonces, la ecología profunda se entiende en contraposición a otras perspectivas ecológicas que son interesantes, pero la crítica que le hace la ecología profunda es que se habla de cuidar la naturaleza, de estudiar la naturaleza, de valorarla, de respetarla, pero desde una perspectiva un poquito instrumental y utilitaria. Dice, vamos a cuidarla, porque si no, ¿qué nos pasaría a nosotros? O sea, todavía está como muy egocentrada. Y aquí dice, no, hay que pasar de lo egocéntrico a lo ecocéntrico. Entonces, hay que buscar como otra manera. La ecología profunda, entonces, apunta a un cambio de paradigma. Es un enfoque holístico, entendiendo que la relación ser humano de naturaleza de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cuando uno agarra como estas dos perspectivas tan actuales y tan interesantes, y que ojalá vamos a practicar ecología integral o ecología profunda, lo que a cada quien le venga mejor, pero yo quisiera poner aquí unas lentes. Son las lentes del ecofeminismo, porque el ecofeminismo, en cuanto que son estas lentes que nos permiten captar la interconexión que existe entre la opresión y la violencia que afecta a las mujeres y la depredación de la naturaleza, nos va a ayudar también como a ir un poquito más lejos, ¿verdad? Entonces, aquí es la pregunta, ¿y cómo integran estas perspectivas el grito, la visión de las mujeres? Entonces, yo, una de las cosas, si quieren, haciendo la crítica como más en casa, desde lo que manejamos más nosotras, que seguro que es la ecología integral y los planteamientos que se hacen en la Laudato Si. Yo digo, hay cosas muy interesantes. El Laudato Si pone el dedo en la llaga en muchas cuestiones de ecológicas, y también porque toca la cuestión de la crisis ecológica desde una perspectiva de la injusticia y la inequidad planetaria, y también habla de cuestiones sistémicas. Pero cuando habla de la cuestión de los pobres, se olvida, ¿verdad?, que dentro de las más pobres están las mujeres. Entonces, esa es una de las cuestiones que no está ahí. Entonces, yo digo, sea desde la perspectiva de la ecología integral o de la ecología profunda, hay que ser claras, ¿verdad? Sin la inclusión de las mujeres, de la visión de las mujeres en la toma de decisiones, en la gestión de los bienes, no será posible ni viable ningún proyecto capaz de sostener la vida en la tierra. Por más que hablemos de sostenibilidad, por más que hablemos de ecojusticia, etcétera. Entonces, lo que yo quiero señalar con esto es que los planteamientos de cualquier tipo de corriente ecológica o ecoteológica tienen que plantearle cara a la violencia hacia las mujeres y a la feminización de la pobreza. Entonces, ahí es donde entra la clave de la equidad de género. Mañana yo voy a hablar de una cuestión que es clave, que son las bases epistemológicas, los nuevos paradigmas, para que entendamos mejor estas cuestiones. Entonces, aquí estamos entonces ante una cuestión ineludible. ¿Cómo escuchamos el grito de la tierra, el grito de las mujeres?
mujeres, hacernos estas preguntas. ¿Dónde están las experiencias de las mujeres? ¿Dónde están las propuestas, sus visiones? Entonces, esta es una cuestión capital, creo yo, para los momentos que estamos viviendo. Yo aquí voy a poner, solo para que ustedes lo vayan leyendo, porque son cuestiones que desarrollo más en el libro, pero yo sitúo aquí como dentro de los distintos ejes que articulan la visión ecofeminista, ¿verdad? Ahí vemos, en primer lugar, recordar que es la crítica al capitalismo patriarcal, la propuesta en el análisis de cómo se interconectan todas las formas de opresión y también se han de interconectar todas las formas de liberación, cómo tenemos que avanzar en cuanto a un nuevo paradigma de relación con la naturaleza. También la cuestión de la sustentabilidad ecológica y social, el cuidado de la biodiversidad, el planteamiento de la democracia radical y sobre todo con lo que terminamos aquí, que es cómo el ecofeminismo lo que busca es colocar la vida en el centro de todo. No es bueno, ahí hay muchas posturas también entre las ecofeministas, pero hay que decir, bueno, no es salir del paradigma antropocéntrico y situarnos en el cosmocéntrico, biocéntrico y tantas cosas que decimos, es la vida, eso sí, la vida en el centro de todos, de todo. Y eso, ¿qué supone? Hacer una metanoia, la conversión, convertirnos al cuidado de la casa común. Y ahí tenemos como que preguntarnos también si vamos, estas son unas jornadas de teología, no me quiero olvidar como de estos planteamientos que también quiero hacer, y es frente a la actual crisis socioecológica, ¿qué actitud de respeto a la creación nos inspiran nuestros resortes espirituales, nuestra fe, nuestra teología, nuestras cosmovisiones? O sea, o si se quieren, pues estamos hablando en un ámbito mayoritariamente cristiano en América Latina. ¿Cuáles son las raíces de la espiritualidad cristiana, de una espiritualidad cristiana que esté comprometida con el cuidado de la casa común y en la promoción de la ecojusticia? Lo primero, como dicen, lo primero es tomar conciencia, como dicen, que tú sepas de tu pecado, como dicen algunas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estemos en el campo, estemos en la ciudad, se evidencia este maltrato a la creación distinta. Ahí yo les invito, de verdad que me gusta la parte donde dice la Laudato Si, lo que está pasando a nuestra casa. Ese no lo voy a decir aquí, a desarrollar, pero podemos ir ahí porque esa parte es muy interesante, ver todo lo que está pasando en nuestra casa. Léanlo, léanse, y de veras, en esa parte de ese capítulo de la Laudato Si, es el primero, pero pónganse las lentes ecofeministas y van a ver que van a también ustedes a poderse fijar en otras cosas. Entonces, nos habla ahí de nuestras relaciones violentas frente a la madre tierra. Y esto es lo que tenemos que ver cuando ya lo de metanoia, de conversión, es ver eso como una situación de pecado. Pero yo digo, hay dos cosas frente a las cuales nunca nos vamos a confesar, ni a convertir, ni nada, ni a reconciliar, aunque sea tiempo de cuaresma o tiempo penitencial en nuestras iglesias. Y es que ustedes no han oído, ahí hay un par de curas que me están oyendo, ¿verdad? Pero ¿quién va a confesarse? Sea con una hermana, con un hermano, con cura, con el pastor. ¿Quién se confiesa de discriminación de género? ¿Quién de violencia de género? ¿Quién se confiesa también de pecados ecológicos? O sea, incluirlo, pecados ecológicos, los pecados de género, ¿verdad?
Bien, yo quisiera fijarme, cuando uno habla también de esto, de la metanoia, fijarnos en algunos elementos que también nos pueden iluminar. Yo quisiera fijarnos cómo en algunos textos de la Biblia se manifiesta esta conexión que hay entre la crisis sociopolítica y el desastre ambiental. Es decir, hay una percepción, sobre todo en los profetas, de que el pecado social tiene consecuencias dañinas y nefastas en el ámbito ecológico y que la justicia social y la justicia ecológica van de la mano. O sea, no creamos que es una cuestión de ahora, el ecofeminismo, la ecología profunda, Laudato Si, etcétera, etcétera, sino que ya encontramos, por ejemplo, en el mismo Génesis, en el relato del diluvio, dice, la tierra se corrompió a la vista de Yahvé y se llenó de violencia. Se corrompió y se llenó de violencia. Génesis 6:11. Oseas, por citar uno de los profetas, establece también como este vínculo estrecho entre la falta del conocimiento de Dios, de la espiritualidad, y la deficiente solidaridad, la inestabilidad política y las prácticas corruptas y deshonestas que traen como consecuencia también los desastres ecológicos. Un texto de Oseas en el versículo Oseas 4, en el versículo 3 nos dice, por eso la tierra está en duelo, desfallecen sus habitantes, los animales del campo, las aves del cielo y hasta los peces del mar desaparecen. Entonces, si lo vemos también desde la misma perspectiva del Nuevo Testamento, pues del Antiguo y del Nuevo Testamento, nuestra fe en el Dios liberador, en el Dios de la vida, se pone muy a prueba cuando tocamos como toda esta cuestión también ecológica. Y yo creo, a mí me inspira mucho cuando leo en el Evangelio de Juan, cuando dice, quien ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y yo lo diría en términos ecológicos. Quien dice que ama a Dios, pero no ama la tierra, la casa común, es un mentiroso o una mentirosa. Entonces, en este contexto de la actual crisis ecológica, hay que afirmar que existe una unión entre ese amor a Dios y el amor a sus criaturas, especialmente las más vulnerables, especialmente las más pobres, la pobre tierra, ¿verdad? No sé cómo estamos con el tiempo, Lubia. Ya nos pasamos un poquito, Gerald. Nos pasamos un poquito. Entonces, yo creo que podemos dejarlo ahí. Solamente voy a mencionar algunas cuestiones y les puedo mandar, compartir apuntes o si no hay cosas que están en mi libro, y es cerrar como con estas dos cuestiones que tengo ahí, que es cómo tenemos que en esta época de evolución, de cambios, una cuestión trascendental, y seguro que mi próximo libro va a ser sobre, es el planteamiento de la imagen de Dios. Para mí es algo como muy, muy importante, porque casi todo, podríamos decir, arranca de ahí. Yo quiero decir con esto que la emergencia de nuevo paradigma de relación entre los humanos y con la tierra está obligándonos a repensar nuestra imagen de Dios. Es decir, la crisis ecológica también es una crisis de la comprensión de Dios, una crisis de la imagen de Dios. Entonces, ahí hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar respecto a esto, y mi propuesta es que necesitamos una nueva imagen de Dios, una imagen de Dios para una era ecozoica y para convertirnos nosotras y nosotros en seres ecocentrados, no egocentrados, sino ecocentrados, ecocentradas. Y en ese sentido, pues creo que necesitamos
una visión ético-espiritual, ético-mística, que nos lleve a armonizar. Este es un tema del ecofeminismo, se lo estoy diciendo solo por anunciarlo, pero es un tema que también lo he trabajado, cómo armonizar hoy día la ecojusticia y el ecocuidado, que son perspectivas muy desarrolladas en la teología ecofeminista. Entonces, termino aquí con esta invitación, ¿verdad? Hay un capítulo, un numerito de la Carta de la Tierra, donde nos dice, necesitamos un nuevo comienzo, necesitamos un nuevo estilo de vida, y Laudato Si asume también esta visión, y un nuevo comienzo que esté marcado por una espiritualidad, una mística biocéntrica de respeto y de reverencia ante el misterio de la vida, que nos sitúe desde ese asombro, desde el sobrecogimiento, desde a ese misterio de la vida, y donde nos comprometamos a no interrumpir el flujo de la vida y a saber situarnos en esta trama de la vida, sintiéndonos, dejando nuestra arrogancia y situándonos desde una postura humilde, desde esa convicción, como nos dice la sabiduría indígena, viejo jefe indio de Seattle, cuando dice que tenemos que convencernos de que el ser humano no ha tejido la trama de la vida. Somos simplemente uno de sus hilos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Geraldina. Gracias por compartirnos tus inquietudes, tus planteamientos con esta creatividad y esa vida que también tú transmites. En este momento, entonces, vamos a continuar con un espacio de reflexión grupal. Y Geraldina, vamos a hacer unos pequeños grupitos en donde tendremos un pequeño compartir. Si les puedes explicar. Sí, entonces lo que vamos a hacer es de esto poquito, ¿verdad? Que yo les he compartido, un primer momento, algo frente a lo cual quisiéramos como reaccionar o hacer eco, compartir ahí en el grupo, y luego sí, cada grupito puede hacer, si le surge hacer alguna pregunta, algún aporte, que no sea más de 2 preguntas, ¿verdad? Y porque también hemos de tomar en cuenta que nuestras compañeras y compañeros que están a través de Facebook Live están también, tendrán algunas preguntitas o alguna reacción. Entonces, pues les dejo, y creo que sí, que Lubia va a moderar, va a hacer los grupos, ¿verdad? Sí, aquí nuestra compañera Braulia, vamos a estar en pequeños grupos de 5 y nos va a enviar ahorita automáticamente. Muy bien. ¿Tienen preguntas claras o solamente comentarios? ¿Habrá preguntas a las cuales responder o solo comentario? Solo comentarios y que Excelente. planteen alguna pregunta en Y común. si tienen algunas preguntas, también. Listo, entonces nos vamos a grupos, 20 minutos, ¿verdad, Kera? Sí, 20 minutos. Sí, ahí estamos. Entonces, los 20 minutos los marcan desde ahí. Sí, ahí los marca Braulia. Sí, Muy ya bien. están saliendo de las salas, entonces solo le tienen que dar entrar, ¿verdad? Ah, bueno, sí, estoy viendo, tengo la lista aquí. Estoy viendo la lista. Y las preguntas, en este momento detienen la grabación, ¿verdad? Por favor.
queríamos poner al principio, vamos a escucharla. El día nos llenamos de tu luz y al final de la jornada no nos dejas de alumbrar. No se apague, Madre, el fuego que tenemos por amar, por cuidarte y respetarte, por vivir y construir. Madre Tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Madre Tierra, Pachamama, alabar a mi Señor. Madre Tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Madre Tierra, Pachamama, alabar a mi Señor. Pachamama, Madre buena, destruida sin amor, con tu suelo maltratado y ríos enturbiados ya no hay bosques, hay ciudades con cemento y soledad. Perdón, Madre, por mi olvido, Madre Tierra, he de volver. Madre Tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Madre Tierra, Pachamama, a encontrar a nuestro Dios. Madre Tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Madre Tierra, Pachamama, a encontrar a nuestro Dios. Pachamama, madre amiga, compañera en este andar, soy tu hijo, un poblador de la tierra, labrador, sin trabajo y sin justicia, sin amparo y sin calor. Llega el tiempo, Pachamama, de anunciar la libertad. Madre tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Tierra, Pachamama, encontrar a nuestro Dios. Madre tierra, Pachamama, te venimos a cantar. Ay, qué hermoso, Geraldina. Hermoso. Muchas gracias Geraldina por animarnos y por compartirnos esta canción tan hermosa. Bien, entonces ahora sí, vamos a
a las preguntas. Vamos por el grupo 1. María del Carmen, usted nos iba a compartir. Sí, gracias. Yo soy parte de la sala número 1. Pues platicábamos con las hermanas cómo poder, qué hacer para conformar esta democracia incluyente, cómo poder hacer para que esa brecha entre comunidades, entre clases, no esté abierta, sino que se una. Entonces, por eso, Mónica nos preguntaba qué herramientas nos puede dar Geraldina para poder entrar a este dinamismo transformador. También pensábamos cómo pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad, porque nos hacía ver a la hermana de que la multiculturalidad pues, es diferente, pero cuando hay interculturalidad nos unimos, ¿verdad? De ella, ¿va que sí? Sí. Y por último, ¿por qué seguimos luchando separadas las mujeres? Bien. Gracias, María del Carmen. No sé si quiere que se las escriba en el chat. Ah, si me hace el favor, gracias. El grupo 2. ¿Quiénes estuvieron en la salita 2? ¿Se lograron reunir? Si logramos reunir, Lorena va a presentar nuestra contribución. Gracias. Sí, estábamos ahí comentando y teníamos también 2 preguntas. También tuvimos la manera de entrelazar a Cheryl y a Geraldina, regresando a nuestras raíces y los cambios en diferentes ámbitos políticos y sociales y económicos también. Y estábamos hablando sobre la cuestión del poder, cómo vivir eso, ¿no? Cómo vivir las relaciones de poder y las competencias, tanto entre mismas mujeres y tanto con mujeres y hombres, ¿verdad? Para que ya no se siga generando como esa lucha de poder o algo así, ¿verdad? También teníamos otra pregunta de cómo, de la importancia de cómo empezar a generar impacto y cambios en la tierra y dentro de la sociedad. Y como comentario teníamos que el peor enemigo no era en sí como el patriarcado, sino las mismas mujeres también, mismo entre mujeres, que tienen una mentalidad más patriarcales que algunos hombres, ¿verdad? Y también el tipo de liderazgo que se maneja entre mujeres o en la mujer en diferentes ambientes o lugares, ya sea en su casa o en otro ambiente. Eso. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al grupo 3. ¿Quiénes estuvieron por ahí? ¿Se reunieron en la sala 3? ¿Puede alguien? Hola. Bueno, como que no se reunieron en la sala 3. Pero vamos a ver la 4, pasemos a la 4 de una vez. La sala 3 solo estabas tú con Elisa. Por eso no. Entonces no sí, estaba la sala 3 no Verónica creo que es la más indicada para representarnos. Verónica, por favor. Porque estuve con Verónica. No sabía yo que iba a ser 3, es que no vi el número. Verónica, ¿en qué grupo estuvieron? ¿En el 4? Verónica creo que no está ahora. Entonces, Elisa, cuéntenos. Bueno, estuve con Verónica Rosoto, me parece, y platicábamos sobre la importancia del tema y de que las mujeres tenemos en este tema. Somos creadoras de vida, somos responsables de mantener en armonía muchas situaciones y de tener la vista en la realidad que vivimos.
Cómo muchas empresas que dicen querer mejorar el ecosistema y todo eso, piensan solo en el bien de ellos, ¿verdad? Y es como que nos dan un pan, pero nos quitan toda la producción de trigo que hay en los campos, o sea, piensan solo en su beneficio. Yo por eso decía que era Verónica la que hablara, porque yo me hago bolas en todo esto, pero entendemos que la mujer es tierna, es consciente y es creadora de todo lo bueno que se le puede dar a este mundo. Y que esa es nuestra responsabilidad y que no lo hacemos con disgusto, lo hacemos siempre con amor. Y lo hacemos tomando en cuenta a todo aquel ser humano que está cerca de nosotros, que está lejos de nosotros. No somos egoístas. Que hay temas en los que hay rivalidades entre nosotras mismas por X o Y razón, sí, pero nosotras quienes ya tenemos un programa siempre vemos la mejoría de un mundo tomando en cuenta a todos. La sororidad para nosotros es básica. Gracias. Y nos tomamos de la mano y nos llevamos de la mano todas para que nadie se quede atrás, ¿verdad? Muy amable. Gracias, Elisa, por compartirnos esa resonancia. Geraldina, entonces. ¿No van a hacer las otras preguntas? ¿De una vez? Vale. Entonces, grupo 5. Vamos a ver el 5. Nosotros somos en 5 estuvo Heber, Susita, Mercedes y yo, Rosita. Pues lo que se habló mucho es el poder del maltrato hacia la vida en nuestro planeta. El sufrimiento de la vida por los cierres de trabajo que causó ahora la pandemia, las violaciones de niña, la muerte de muchos pacientes, la mala atención de los hospitales. La palabra también que llamó la atención fue la interconexión. La conversión es más allá, estamos en un tiempo de emergencia, estamos matando la vida y se necesita una renovación. La otra compañera dijo el maltrato, que cómo se mira ahora tan natural, ¿verdad? Que no se hace nada por el maltrato. Entonces, este sistema, dice, busca capitalizarse porque vivimos de espaldas. Y eso nos da a tener un desafío sobre la capitalización y el patriarcado. Ella también hablaba de la vacuna, porque dice que la vacuna... Rosita, disculpe que la interrumpa. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Lo único que al final es como que tenemos un desafío. Hay que levantar la voz, ¿verdad? Es como, es un grito que tenemos ahora, que también la pregunta era, ¿dónde quedan las mujeres? Estamos todas, no todos, ¿verdad? Y otra Ahí compañera estamos. que compartió que ella fue a Uganda bien, y también dijo que la tierra está en abierto, ¿verdad? Gracias. Entonces, gracias, Rosa. Lubia, falta el grupo 4. Sí, hay un grupo 4 que falta. Bueno, grupo 4, ya lo habíamos llamado. Sí, pero justo entramos. Díganos, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que dentro de todo lo que hablamos sería algo como un poco más profundizar en la sindemia. Si quieres solo una pregunta, como profundizar un poco en eso. ¿Y te doy un poco más de la resonancia? Yo digo que es que no se escucha bien. ¿Podrías repetir? Disculpe, no se oye. Perdón. ¿Ahí me escuchan? Tatiana. ¿Sí? Más o menos. Sí, se oye suave, pero sí te escuchamos, ¿sí? Tatiana. Ya. La pregunta sería un poco profundizar en la sindemia, y dentro de todo lo que hablamos fue la casa común, las ancestras y todo lo que tiene que ver con la recuperación de la semilla, la medicina natural que está un poco
obviamente sacada a un lado por las farmacéuticas, y la imagen de Dios. Dios, esta divinidad, de hacerla más nuestra, más femenina, más representativa de nuestras vivencias y de nuestras emociones. Eso en resumen. Ok, gracias, Tatiana. Seguimos entonces el 6, la sala 6. ¿Tienen ya su pregunta? Yo creo que quería hablar Otto. Otto quiere hablar. Oye, qué lista la profe, ¿no? Bueno. Es que no llegamos a la parte de las preguntas, pero Otto tiene muchas cosas que decir. No podemos, una pregunta la plantearía como pregunta, o más como pregunta, ¿cómo deconstruir se dice, cómo deconstruir tantos años y tantos siglos de cultura patriarcal, pues que pareciera, alguna de las hermanas, de las compañeras decía que el patriarcado ha impregnado también la misma actuación de la mujer, ¿no? ¿Cómo deconstruir o qué estrategias? La primera creo que tendría que ser la paciencia, pero bueno, esa es una pregunta para Geraldina, para las compañeras que han expuesto. ¿Cuáles serían los elementos para construir tanto en el varón? Porque yo creo que lo que ha sucedido con nosotros es que la educación nos ha castrado de esos sentimientos que también los tenemos, porque hablábamos de que teníamos una base, si se puede llamar así, o una fuente femenina, ¿no? Entonces la ternura, la cercanía, eso no es extraño a lo varonil. Yo le llamo castrado, pues, pero entonces tendrá que estar ahí en un lugar latente. ¿Cómo hacer para deconstruir lo patriarcal, lo machista, y dejar que nazca en el Evangelio, las nuevas masculinidades al estilo de Jesús? Tal vez sería esa mi pregunta. Tratando de recoger de la profesora Vélez y del otro compañero que estuvimos ideada. Ok, gracias. Vamos entonces rápidamente a pasar con el 7. No hay nadie en el 7. De ahí hay 8, 9, 10 y 11. Entonces el 8, por favor. En el grupo 8 estábamos David, Celsa y yo. Platicamos de varias cosas que nos quedaron de resonancia, y la pregunta que nos hacíamos, o que hacía David en este caso, nosotros lo conversamos, pero él quería que escuchar de Geraldina, ¿verdad? ¿Cómo hacer como habitantes de a pie, como ciudadanos de a pie? ¿Qué acciones podemos hacer para evitar la destrucción de la madre tierra? Únicamente. Gracias, Marga. Vamos por el 9. En nuestro grupo estuvimos con Gloria, pero bueno, no tenemos preguntas, solo hicimos comentarios. Bien, gracias por el tiempo. Ya solo quedaría el 10 rápidamente porque ya se nos fue. Rapidísimamente, porque estuvimos solo Irma, Rosa, Lilian y yo, y no hay preguntas, solo estuvimos comentando. Ok. Gerald,
unos minutitos para cerrar porque se fue el tiempo. Pero... Se fue. Bueno, esta ha sido una de las partes seguro que más bonitas cuando nos encontramos así en grupos pequeños. Así que gracias, qué bueno los comentarios, las preguntas también. Yo creo que este tema que hemos tratado hoy es muy profundo. Estas son simplemente provocaciones para desarrollarlas más, están en algún sentido desarrolladas más por ahí también escritas, pero quisiera retomar algunas de las preguntas. Una es las relaciones de poder, decía algún grupo, competencias, mujeres que somos patriarcales. ¿Por qué seguimos las mujeres separadas? Todo ese tema, ¿verdad? Quisiera comenzar por ahí. Y yo vuelvo a apelar a lo que decía al principio. Necesitamos hacer análisis sistémico, que no es como acusando a cada mujer, a cada hombre, sino verlo precisamente desde esa perspectiva sistémica de un sistema que nosotras hemos también interiorizado esa lógica de la dominación, esa lógica patriarcal, y por lo tanto, claro, esto se nos presenta así como un gran edificio, y era lo que decía alguno de los grupos, y cómo destruir, si venimos, cómo deconstruir todo eso, si venimos de tantos siglos de patriarcado, de ser reforzado a nivel sociopolítico, de ser reforzado a nivel científico, de ser reforzado a nivel religioso, y que ahí ya es no solo reforzado, es sacralizado, ¿no? Entonces, necesitamos qué hacer cuando tenemos ahí todo ese bloque, se va quitando piedrecita a piedrecita, ¿verdad? Necesitamos, es como la demolición de un edificio, ¿cómo empieza? Y yo diría, cómo hombres y mujeres nos desmarcamos y desobedecemos los mandatos patriarcales, los mandatos de masculinidades, como dice Rita Segato, ¿verdad? De desobedecer. Yo creo que hay muchas cosas en la vida que comienzan porque por un despertar, por una toma de conciencia, y por un acto de desobediencia, ¿verdad? Es decir, los profetas y las profetisas siempre comienzan como planteando un no, decir, me desapunto, ¿verdad? Nosotras estamos viendo ahora con la serie de la Magdalena, podemos criticar unas cuantas cosas, ¿cierto? ¿Verdad? Pero lo que decías, creo que eras tú, Otto, también, cómo entender hombres y mujeres también otros paradigmas, otros modelos de masculinidad, de feminidad. Y eso tiene que comenzar en la vida cotidiana. Yo creo que todos los temas están interconectados cuando decíamos, bueno, ¿y qué herramientas para democracia incluyente? Yo no encuentro otra que simplemente comenzar a practicarla. O sea, estamos en los pequeños espacios. ¿Cómo practico la democracia incluyente en un espacio como la democracia incluyente en la familia, o soy profesora, o estoy trabajando en los pequeños espacios, estoy con las vecinas, con los vecinos, en los distintos ámbitos? Yo creo que desde ahí es que podemos como lanzar, ¿verdad? Esa actuación. Y la cuestión entre uno de los efectos perniciosos, ¿verdad? Del patriarcado, no es solamente como la oposición y la pugna, digamos, el conflicto muchas veces entre hombres y mujeres, sino recordemos que precisamente una de las expresiones del patriarcado es producir esa ruptura, desconfianza, rivalidad, competencia, pleito entre las mismas mujeres, ¿verdad? Y eso yo sentí como que en los grupos que salió, no salió en un solo grupo, ¿verdad? Entonces, esto es interesante. Creo que aquí hay como un grito por cómo tejer alianzas, ¿verdad? Tejer alianzas es con la madre tierra, y es tejer alianzas
entre mujeres, hombres y mujeres, pero aquí hay como un tema que parece que está ahí como una espinita, pero sí, también lo sentimos en muchos movimientos y grupos de mujeres, esta ruptura. Yo creo que yo hablaba ahí, ¿verdad? La conversión ecológica, hay que añadir la conversión de género y la conversión de nosotras, de cómo creer en nosotras mismas y cómo fortalecer los lazos de sororidad e interpretar que eso también es patriarcado, ¿verdad? Eso también forma parte de cómo hemos internalizado esa lógica de competencia y de rivalidad. Había otra cuestión que planteaban ahí, para no quitar mucho tiempo, que era respecto a la cuestión de la destrucción de la madre tierra, ¿verdad? Yo siento que ahora estamos en un momento, yo decía al principio, es un momento clave, es un momento decisivo en que ya hemos llegado a un punto en que, como decía Berta Cáceres, despierta humanidad, o nosotras y nosotros despertamos o estamos como con un caso perdido. Entonces, necesitamos, en el último capítulo del libro, del libro último, ¿verdad? En que mencionaba, ahí hay unos planteamientos, ¿verdad? Que son cuestiones prácticas, como la práctica del ecofeminismo, cuestiones sencillas que podemos también impulsar, porque esto toca nuestros estilos de vida. Es por donde esas acciones para frenar el deterioro de nuestra casa común, el deterioro de la vida, tiene que empezar, no es mañana, es hoy mismo, es con lo que esta tarde, revisándonos, ¿verdad? ¿Qué comemos, cómo comemos, dónde comemos, qué bebemos, cómo vestimos, cómo viajamos, cómo nos transportamos, qué hacemos? Yo creo que conocemos muchas cuestiones de esas, pero solo las conocemos porque a la hora de la verdad, en los momentos privados, en los momentos íntimos, en los momentos cotidianos, necesitamos sí como un cambio muy profundo de nuestros hábitos de vida y yo digo, es un cambio de mentalidad. ¿Qué ideas son las que nos ha metido el sistema capitalista patriarcal de qué es ser una persona feliz? Una persona consumista. ¿Qué es ser, qué nos han metido? Imagínense, tenemos como que vomitar el concepto de desarrollo, el concepto de progreso, crecimiento. Hoy día hay muchos movimientos que estamos hablando de crecimiento, de una austeridad compartida y de aquello que decía Gandhi. Necesitamos vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Lo dejo aquí. Mañana seguiremos compartiendo y reflexionando. Muchas gracias, Geraldina. Mira, nos dejas ese cierre. Ha sido estupendo. Así es de que gracias por todo y les invitamos a continuar a las 3 de la tarde por este espacio. Si pueden entrar un poquito antes, mejor. Ya estaremos desde las 2. Unos 5 minutitos antes, Rubia, porfa. Unos 5 minutitos antes, si pueden regresar, si son tan amables.